Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la selección de Finlandia. A big applause to Finland team. Ahora vamos a hacer lo mismo, en este caso con la selección de Argentina. We will hear the anthem of Finland. Y ahora, por supuesto, vamos a dar un fuerte y caluroso aplauso a los árbitros del partido, John Cid y David Mateos. A big applause to the referees John Cid and David Mateos. Y también, por supuesto, a la gente de la mesa, a los trabajadores de la mesa, Carlos Muguerza y Begoña Sagardui. Another big applause to the field delegates Carlos Muguerza and Begoña Sagardui. Lene, como hemos hecho en el primer partido, en unos instantes se va a proceder a hacer el aurrescu de presentación, así que, como no, para nuestra danzari, un fuerte aplauso también. A big applause to the dancer that will dance the Baski's dance Aurrescu. Sí. A continuación van a sonar los acordes. Sí, se oye. Se oye, vale. Bueno, Next, we de Río will de hear Gaudé, the estamos aquí de anthem nuevo. of Finland. Pablo, ahora mismo nos están escuchando desde Argentina y desde Finlandia. Recordamos que son los dos países que ahora se enfrentan, ¿no? Perdona, estamos con los hinos, pero Vamos a escuchar el himno, que es el himno. Eso, sí. Anne, te llamo en un momento, ahora no puedo, ¿eh? A continuación Ahí está van a sonar el himno los acordes del himno del conjunto nacional finlandés. Ya vamos con el himno de la Argentina. selección argentina. And now we will hear the anthem of Argentina.
Estas son las jugadoras que van a formar por la selección de Finlandia. Finlandia, Argentina. Escuchamos ahora la presentación del equipo finés. Número 7, Malena Heikkinen. Number 7, Malena Heikkinen. Número 8, Sara Sandelin. Number 8, Sara Sandelin. Número 9, Anna Westerlund. Number 9, Anna Westerlund. Número 10, Emma Arnio. Number 10, Emma Arnio. Número 11, Ela Holopainen. Number 11, Ela Halopainen. Número 14, Matilda Peixalo. Number 14, Matilda Peixaro. Número 13, Julia Lombole. Dame 2 Number minutos, 15, Julia Lumbor. 19, Johanna Hilli. Number 19, Johanna Hilli. 21, Lotta Lunju. Number 21, Lotta Kuliu. Número 22, Anna Lindholm. Number 22, Anna Lindholm. 24, Lynn Benches. Number 24, Lynn Benson. 28, Nicolina Fredriksson. Number 28, Nicolina Fredriksson. 29, Rosa Niemi. Number 29, Rosa Niemi. 33, Wilhelmina Wall. Number 23, Wilhelmina Buez. Y número 36, Ellen Boutilane. Number 36, Ellen Bulilainen. La presentación Entrenador, Tomás Westerlund. del conjunto Thomas finlandés. Westerlund. La presentación del conjunto finlandés en estos momentos que se está desarrollando. Por parte de la Vamos con la de selección Argentina. Dorsal número 1, Marisol Carratu. Number 1, Marisol Carratu. Número 4, Rosario Urban. Number 4, Rosario Urban. Número 5, Manuela Pizzo. Number 5, Manuela Pizzo. Número 6, Ayelen García. Number 6, Ayelen García. Número 7, Rocío Campillo. Number 7, Rocío Campigli. Número 9, Luciana Mendoza. Number 9, Luciana Mendoza. 10, Delfina Ojea. Number 10, Delfina Ojea. Número 12, Ayelen Rosales. Number 12, Ayelen Rosales. Número 13, Juliana Gavilán. Number 13, Juliana Gavilán. Número 15, Antonella Nena. Number 15, Antonella Nena. Número 16, Leila Niño. Number 16, Leila Niño. Número 17, Malena Cabo. Number 17, Malena Cabo. 18, Macarena Sanz. 18, Macarena Sam. 21, Macarena Gandolfo. 21, Macarena Gandolfo. Número 22, Elke Kronstedt. Number 22, Elke Karsten. Número 23, Valentina Cisneros. Number 23, Valentina Cisneros. Número 25, Micaela Casasola. Number 25, Micaela Casasola. Y número 26, Lucía Dale Crode. Number 26, Lucía Dale Frode. Entrenador, Eduardo Gallardo. The coach, Eduardo Gallardo. Ahí estaba la presentación del conjunto argentino. En el partido letal. Y vamos a proceder, al igual que en el partido inaugural, a la entrega de trofeos por parte del alcalde de Eibar. Y recordamos también por parte de Gaizka Bilbao, presidente del Eibar Eskubaloia, junto con el presidente de la Federación, del Euskal Federazioa, la foto oficial con las capitanas de Argentina y de Finlandia. El segundo y último encuentro internacional en este polideportivo de Ipurúa. Recordamos que los árbitros de este partido son John Cid y David Mateos. Bueno, Pablo, Ya estamos. segundo partido, el último de este
periplo internacional que se acoge en la ciudad de Eibar. Eso es, vamos a ver cómo nos sorprende. Yo la verdad es que no tengo muchos informes de estos equipos. Entonces, bueno, vamos a ver, sobre todo Finlandia, que para mí es una desconocida. Se supone que Argentina va a participar en el Mundial, tendrá buen equipo, pero bueno, vamos a ver si nos sorprenden con alguna defensa rara o con algún sistema poco conocido por estas zonas. O vamos a ver. Mira, una de las cuestiones que te quería preguntar es eso, si en el mundo del balonmano también, me da igual si hablamos del balonmano femenino o masculino, ¿no? Si está habiendo variantes, se está viendo cambios respecto del tipo de sistemas defensivos, de cómo nos situamos ante un penalti por parte de la portera. A ver, eso, yo no sé si habrá habido, yo he estado una temporada fuera de esto. Eso es cierto, sí. Acabo de aterrizar otra vez, pero bueno, supongo que a nivel de sistemas defensivos eso, muchas variaciones no podrá haber. Supongo, con el tiempo igual saldrá algo, pero vamos, yo todavía no he visto así nada raro. Lo que sí he visto es que el tema orientaciones, este tipo de cosas, sobre todo para obligar a fintar a una zona, a un defensor o defensora o atacante, o esos temas de cuando estuve la última vez, ahora he notado una diferencia. Es un tema que se ha trabajado bastante. En cuanto a sistemas, no sé, yo supongo que bueno, lo que valía antes también es un poco ahora, sobre todo trayectorias de los laterales, para dónde pueden lanzar, si van con trayectoria al centro, sí, si van hacia el punto débil, y esas cosas, pues no sé, no creo que hayan cambiado mucho. Igual algo habrá cambiado, porque ahora hay más calidad que la que había algunos años, pero bueno, no, de momento por lo que estoy viendo no estoy viendo nada que me haya sorprendido. Lo que hemos comentado un poquito en el partido anterior, el hecho de jugar con dos pivotes y sin tener vaciando portería, que asumes un riesgo que a veces igual no te queda otra, quiero decir, depende cómo vaya el momento del partido, el resultado, pues hay veces que tienes que arriesgar, sí. Pero bueno, son armas de doble filo pero normalmente suelen ser variantes que sueles utilizar para sorprender al otro equipo. Es para hacer en momentos puntuales. Si tienes ese sistema durante todo un partido, el otro equipo se adapta y luego ya suele resultar un poco más complicado. Yo creo que son más temas para aprovechar eso, sorprender al otro equipo en un momento dado. Bueno, es un pressing por todo el campo, defensa individual, pues vas perdiendo 3-4 para recuperar balones, para sorprender al otro equipo. Pero claro, si lo ibas haciendo todo el partido, pues al final le cogen el truquillo y es muy arriesgado, claro. Bueno, pues comienza el partido y es Finlandia la primera en jugar la pelota, el balón en estos primeros compases, arrancando en este segundo partido. Recordamos, Finlandia totalmente de azul a nuestra izquierda y ese color albiceleste tradicional de la selección argentina. Un saludo para toda esa afición, para las personas que nos están escuchando ahora mismo desde el país hermano que es Argentina, que acaba de encajar eso de primer gol y cómo lo ha celebrado Finlandia. Comienza, por lo tanto, ganando Finlandia por ese tanto que acaba de marcar el conjunto finlandés, pero ahora mismo la verdad es que los dos equipos están con ganas. Empezamos sin grandes sorpresas, han empezado los dos, por lo menos las dos primeras defensas en 6-0. Sí. Entonces, bueno, vemos que Argentina, por la pinta que tiene, va a mover rápido el balón, va a sacar rápido de centro. Si no puede en primera oleada, en segunda subirá rápido. Pero vamos, es una suposición, ¿eh? Llevamos un minuto y todavía no podemos saber. Pero bueno, en principio el primer toque da a pensar eso. El pase al extremo y ha tocado justo el poste. Por tanto, el contragolpe del conjunto argentino. Vamos a ver si es capaz. No, ha perdido el balón. Segunda oportunidad desperdiciada que puede haber significado el empate. Y el ataque ahora mismo que realiza el conjunto finlandés. Llevamos el minuto y medio, casi 4 ataques, 2 por equipo. Sí. O sea, que eso habla de la velocidad de balón. Efectivamente, recordamos ambos vaquillos bien representados, las delegaciones de ambos países. Y moviendo el balón ahora mismo, rodándolo el conjunto finlandés. Se dispone intentando sorprender a la portería argentina, albiceleste. Busca el ataque, lo arma desde el puesto de central, busca y empata el partido. Y empata y posibles, no sé si 2 minutos, pero sí que ha tenido una caída. Bueno. 2 minutos. Por lo tanto, expulsión de una de las jugadoras finlandesas. Y se recupera la jugadora argentina.
muy clara ha tenido que ser la jugada para que en el minuto 2, sin advertencia antes ni nada. Sí. O sea, entre barullo de jugadoras no he podido ver muy bien, pero pues, sí, ha tenido que ser una acción clara. De hecho, la jugadora ni ha protestado, o sea que... Sí, ha sido clara y tajante al respecto. Sí, sí. Reiteramos los saludos tanto para Argentina, como decíamos antes, como welcome también para la selección finlandesa, que hasta el momento, recordamos, en este resultado que llevamos, estamos con ese 1-1 en este prácticamente minuto 3 de esta primera parte de este último encuentro internacional que están disputando Finlandia y Argentina. En este polideportivo de Ipurúa, una bonita entrada que antes destacaba, te ha gustado especialmente, ¿no? La presencia de la afición que se ha acercado para Ipurúa, ¿no? En este día. Sí, sí, de hecho me ha sorprendido gratamente, lógicamente, porque ni era un exceso lo que había, que en los momentos que nos toca, por desgracia, tiene que ser así, y veo que prácticamente todo el mundo está respetando el tema de las mascarillas. Y bien, y de hecho para el segundo partido que estamos presenciando ahora mismo es bastante la cantidad de gente que se ha quedado a ver este partido, o sea que la gente está aprovechando. Que por cierto, a nivel disciplinario llevamos 2 exclusiones ya de las finlandesas en 3 minutos. Sí, en apenas 3 minutos. Si en el partido anterior el listón a nivel de exclusiones ha sido alto, en este me da la impresión de que no va a ser menos. Sí, desde luego. Curioso, cuando menos... Ahí en ese caso es expulsión también, ¿no? Ha dejado amarilla. Advertencia. Sí. Advertencia. Sí, ha ido la mano al cuello. No discuto que ha sido 2 minutos, ¿eh? La segunda ha sido desplazamiento en el aire, claro. La primera no he visto muy bien. Pero vamos, que el listón está clarísimo. Otro de los temas a que el jugador o jugadora en este caso tiene que adaptarse. Normalmente el listón lo ponen los árbitros. Ellos te dicen hasta dónde te dejan. Y a partir de ahí tienes que adaptarte tú. Sí. Y saber hasta dónde puedes llegar, luego no vale quejarse. Otra pérdida de balón de las finlandesas. Bueno, vamos a recordar que por parte argentina tenemos en este partido que se está disputando, recordamos que la delegación argentina presente en esta cita ha venido con todas sus jugadoras. Es el caso de Marisol Carratu, Rosario Urbán, Manuela Pizzo, Ayelen García, Rocío Zanguili, Luciana Mendoza, Delfina Ojea, Ayelen Rosales, Juliana Heclán, Antonella Nena, Letia Niño, Malena Cabo, Macarena Sanz, Macarena Gandulfo, Elke Karsten, Valentina Cisneros y también Miquela Acacia, Lucía Dalle, Eduardo Gallardo, Pristil Álvarez y, como vemos, Juancho García al frente de esta selección, cuando ahora con este 1-2 vemos aquí una presencia de afición finlandesa, por lo que veo. Sí, por lo menos están celebrando mucho la parada del portero. De todas formas, mientras dabas el nombre de las jugadoras, ha habido otra exclusión por un cambio antirreglamentario de Finlandia. O sea que le queda un rato con 4 jugadoras de campo a la vacía portería para jugar con 5. O por lo menos parece, porque tienen dudas. Ahora sale la jugadora. Bueno, pues ahí está, ese 1-3 que cambia en el marcador. Recordábamos antes las jugadoras argentinas. Vamos a recordar las finlandesas, pidiendo disculpas de antemano si en algunas de los nombres que decimos no son correctamente. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito el tanto que acaba de materializar la jugadora finlandesa! Ese 2-3. Sí. Se ha quedado. Y la rápida respuesta de Argentina se invalida. Y el balón nuevamente en posesión de Finlandia. Sí, no ha entrado, ha dado en el poste. Sí, el no anterior. Entrar, ¿no? No había entrado. No. El anterior se ha quedado muy hundida la defensa y le ha dado la opción de dar los 3 pasos. Y con un potente lanzamiento que ha entrado por toda la escuadra. Poco que objetar. O sales a chocar o si le dejas entrar con esa carrera y le das tanto tiempo para pensar, es fácil que recupera una de las excluidas, Finlandia. Y de momento lo que comentaba, muy bien el trabajo de impares, de la segunda defensora. Se lanza y consigue
Qué bonito. Buena el conexión tanto con que la ha pivote. conseguido, Sí, sí, la muy jugadora bien. finlandesa. Ella Molopayen, que acaba de materializar ese tanto. Recordamos que la escuadra finlandesa está conformada por Toye Salokivi, Malena Heikkinen, Sara Sandelin, Anna Westerlund, Emma Barnin, Ella Monopainen, Matilda Pincharo, Julia Longore, Joanna Hill, Lotta Gultu, Anna Lindholm, Lynn Wendrens, Nicolina Fredriksson, Rosa Niemi, Wilmine Wolf, Ellen Boutin-Allen, Thomas Westerlund, Banja Radic y Nina Pelzaro. Con Carolina Butzman al frente del banquillo finlandés. Igualado el marcador en este minuto ya 6 de la segunda parte, de la primera parte, disculpa, en este segundo y último encuentro internacional que estamos teniendo en el Polideportivo de Ipurúa. Jugando a Finlandia. Sí, hemos ¿Qué te está pasado- pareciendo? ¿Qué sensaciones estás teniendo? Pues viéndoles? me está gustando, no me está sorprendiendo nada, pero hemos pasado de un 3-1 ganando Argentina, un parcial de 3-0, a ir ganando Finlandia. El tema de los rebotes, tanto de rechace de la portera o de la portería, hay gente que suele decir que es suerte, pero yo alguna vez pienso que es algo más que suerte. Buscar una buena colocación y sobre todo que se penaliza mucho es salir de contraataque sin recuperar el balón. ¡Wow! ¡Qué Buen bonita! lanzamiento exterior. Sí. La han jugado maravillosamente, ¿eh? Cómo han trenzado esa jugada de ataque Argentina que logra la igualada a 4 tantos en este minuto 7 y medio. Primera parte, Ipurúa Kiroldegian. A punto de robar a Argentina. Sigue en la jugada Finlandia desde el extremo. ¡Tanto! El tanto de Finlandia que le adelanta nuevamente en el marcador. Argentina trata de reaccionar rápidamente. Viene defensa. Aguantado perfectamente la embestida argentina. Sacará esa falta de Argentina. No Bueno, sé. aquí no sé, el carácter latino lo veo más tranquilo y el carácter finlandés mucho más animado, ¿eh? Están las finlandesas Sí, no, con... no, sin duda, supongo que para ellas también será una experiencia. Sí, Pero bueno, el partido ha empezado un poquito como el anterior. Al final, la lógica dice que Argentina, a ver, debería ganar, tipo que va a jugar un mundial, Finlandia no va a jugar, vale. pero está claro que la ilusión que tiene unas por jugar este tipo de partidos, a la gente que Eso tiene más es. experiencia, una forma distinta de comportarse. Sí, sí. Pero de todas formas, parece un poquito como en la primera parte, que hasta el minuto 7 Euskadi en el partido anterior con Correcto. Brasil ha ido. Y Eso luego al es. final la calidad se ha notado. Sí. Esperemos que en este partido no pase lo mismo. Por lo menos que haya más igualdad para que podamos disfrutar más. Sí. A ver si seguimos un rato más sin tantas exclusiones y podemos ver un 6 contra 6. Se quejaba una de las jugadoras argentinas del placaje de la defensa finlandesa. No lo ha entendido así el árbitro. Por lo tanto, el balón en posesión finlandesa del conjunto nórdico. Moviendo la pelota, moviendo el balón. 5-5 en el marcador, acercándonos al minuto 10 de la primera parte en este partido del Polideportivo de Ipurúa, encuentro internacional. Recuerden, en el marco del 75 aniversario de la Juventud Deportiva Arrate y 10º de Eibar Escubaloya. Parada de la portera, pero pena máxima. Delante, sí, muy bien. Bien visto por el árbitro, ¿no? Sí. No, aparte de Finlandia, no es que vea grande esto, pero lo que hacen, lo hacen bien. Están moviendo bien el balón, están buscando las mejores opciones para entrar. Y de momento tiene la extremo izquierda metido 2, está bien, la pivote anda trabajando bien. Y otra cosa que me está llamando la atención, que tiene buen lanzamiento exterior. Y un equipo que tiene buen lanzamiento exterior ha provocado el primer minuto pedido por Argentina. Lo que te comentaba, que un equipo que tenga lanzamiento exterior, sobre todo para sus pivotes, viene muy bien. Porque claro, si tú no lanzas de fuera, la defensa no sale. Ajá. Entonces para el pivote se pelea, todo el partido está peleándose, pero igual no toca ni un balón. Entonces al lanzar de fuera ya te obliga a salir la defensa un poco más profundo, porque si le dejas llegar te la enchufan. Entonces ya si en el momento que sale un defensor, ya el pivote empieza a ver un poquito de hueco. Entonces claro, todo tiene su... Sí, no tiene señor. el mal lanzamiento exterior, pero sorprender a nivel de táctica, de sistemas nuevos o algo así, me parece que... Aparte de que, bueno, yo creo que viendo mundiales y europeos, a ese nivel no hay mucho.
que al final está prácticamente todo. El 6-0, 5-1, el 3-2-1, Sí. 4-2, pressing. Es que muchas más opciones es complicado. No quito que no salga, porque hay Sí, siempre sí, sí. gente que está estudiando y que buscan el mínimo y buscan... Me parece bien, todo lo que sea evolucionar para mejor. ¿Cómo está el...? Bueno, es una pregunta, claro, has estado 10 años desenganchados del mundo del balonmano, pero claro, el tema del profesionalismo en el mundo del balonmano femenino en estos países como Finlandia, Argentina, habrá 50-50, ¿no? Sí, bueno, pues en teoría, pues en Francia, bien, Sí. Dinamarca, Suecia. Sí, hay selecciones, España también, estas últimas Olimpiadas ha dado un nivel un poco más esto, pero también ha estado a gran nivel. Y bueno, pues y luego siempre hay equipos sorprendentes, hay selecciones que salen, pues que aprovechan que tiene una buena generación. España no ha pasado, España en los últimos años ha estado a un nivel muy bueno. Sí. De hecho es subcampeona del mundo también en los últimos mundiales o los anteriores, con aquel famoso penalti de Ainhoa que todavía no saben ni ellos cómo lo pitaron. O bueno, Sí. no voy a entrar mucho porque nueva normativa que a mí me sorprendió el penalti y yo entonces tampoco sabía que... Luego ya me enteré que, que se sancionaba así. Sí. Pero, ¿ves? ¿Qué movimiento más bueno ha hecho? Lo que te comentaba, no tienen presa por... O sea, mueven el balón, mueven, les hacen trabajar y buscando la mejor opción y luego entran muy orientadas y muy equilibradas. Y eso favorece mucho el lanzamiento de última hora. Está sorprendiendo gratamente Finlandia. Sí. Sí. Y se ha hecho daño, Se ha hecho daño en el brazo. Sí. Tiene avería, Me da la sensación. No sé Sí. si es en el brazo. Pero más parece para la pierna, parece más, ¿no? No sé, no lo tengo claro. Le está pidiendo al masajista finlandés, no sé si Sí. es el finlandés que se ha acercado o el No, de Argentina, no, ese es... no sé si es el finlandés. que es el banquillo más cercano, es en la zona de... No, pero será el argentino, supongo. Pero parece la pierna más que el brazo, ¿no? No lo sé, está siendo atendida. Lo podrán estar viendo a través de nuestras imágenes del canal de YouTube de Ibar Escobaloya. Sí. Es la pierna, efectivamente, pierna derecha. Sí, es la pierna, sí. Sí, Sí, donde se agarraba ahí al caer, sí, igual se le habrá desplazado la pierna o... sí. A veces el miedo, el susto de que Sí. tengas una avería y bueno, Sí, vamos a ver si se recupera. esperemos que sí, no... Estamos en el minuto 11, 7-5. El resultado que campea. Y estamos viendo un partido entretenido y de momento bonito. Moviendo el balón Sí. Finlandia. Jugando en esa primera línea de ataque. Hacia el lateral derecho. Vamos a ver si busca ahí la entrada. El izquierdo va a entrar desde el extremo. Hay falta. Falta en ataque, Falta en sí. ataque. Le ha El faltado... balón- No, te comentaba que le ha faltado soltar un poquito antes el balón. ¡Qué bonita jugada! Desde el extremo izquierdo por parte de Argentina, que acercan el marcador 7-6. Sigue ganando Finlandia. Luego imagino, Pablo, qué importante es esto también para las jóvenes jugadoras que tenemos en nuestro entorno más cercano, pueda ser Eibar, Euskadi, u otro público que tenemos aquí de alguna forma, y que vean, ¿no?, el espejo que son estas jugadoras para ellas, ¿no?, para los equipos Sí. de categorías inferiores del propio Arrate Eibar Escobaloya. Sí, eso está demostrado. Este tipo de equipos de nivel, con equipos de nivel jugando, aunque pierda, eso siempre te sirve para... Al final hay gente que busca un partido contra no sé quién y tal, y ganas 37-10. Y yo no creo que se le saque mucho rendimiento para ese tipo de partidos. Es mejor, pues claro, tú si juegas con gente que es mejor que tú, aprendes mucho más. Sí, Entonces, pues, sobre todo la gente, pues supongo que nuestra jugadora Irune, pues que ha debutado antes con la selección de Euskadi, pues supongo que se llevará una experiencia, eso es. pues eso, y claro, habrá aprendido muchísimo más con estas que cuando juega con su club en un partido que gana 43. Bueno, estoy exagerando, 43, ¿eh? Sí, Pero quiero sí. decir que no te obliga... Bueno, Finlandia nos está sorprendiendo gratamente, ¿eh? Una gran Sí, labor sí. defensiva, en ataque está siendo muy pragmática, en la portería está demostrado también tener una buena guardameta. Sí. Bueno, Sí, a media altura anda bien. Si ya ha sacado 2-3 a media altura, la verdad es que es el lanzamiento más fácil para el portero. Pero bueno,
Hay que estar ahí, claro. Sí, sí. Finlandia 8-6, minuto 13 de esta primera parte en este encuentro internacional. Moviendo la pelota Finlandia. Ese balón que parece que iba a tierra de nadie, lo recupera, marca un pasivo. Segundos para que se pueda. Hay falta. Ahora suponemos que preguntarán cuántos pases le quedan. Que serán todavía unos cuantos, porque si no ya habrían lanzado. Intenta buscar la jugada de fijar al lateral conectando con el extremo, pero bueno, han recuperado otra vez el balón y han evitado la amenaza de pasivo y siguen jugando en ataque. El ataque del conjunto finlandés. Cuando pasa Lumni de la parte extrema derecha, se la cede lateral, buscando la frontal, tirada por bajo, golpea en la pierna de la jugadora argentina y el balón que queda en posesión de sigue siendo para Finlandia. Sí. Así lo marcan los colegiados. Arnio, la encargada de iniciar ese nuevo ataque del conjunto finlandés. Estamos en el 15 ya de la primera parte, 8-6. Gana el conjunto nórdico y otro tanto prácticamente por sorpresa. 9-6. Sí. Bueno, menudo error de Otra la recuperación, sí. Sí, qué error, qué despiste de la jugadora argentina. Sí. Están un tanto sorprendidas, Argentina. ¿Va a tener que pedir otro tiempo? Bueno, todavía queda mucho. Todavía queda mucho. No, pero este pase, por ejemplo, esta recuperación de Finlandia, lo que refería antes es el tema de las orientaciones de las jugadoras. La lateral que ha querido conectar con la central estaba con los pies orientados hacia central y hacia la grada. Ajá. Y eso es lo que te da que en esa posición es difícil que lances a portería. Entonces el defensor lo lógico es que piense que va a haber un pase al central. Pero si ese pase lo haces mirando a portería, haces dudar al defensor porque aparte de pasar puedes lanzar. Ajá. Mientras que si estás mirando a la grada, un lanzamiento así de muñeca es muy complicado. Entonces los jugadores, eso ahora, además eso se estudia ahora. Es espectacular el banquillo finlandés, cómo está animando. Y cómo están viviendo el partido, ¿eh? Sí, sí. Nos encanta esa pasión que están mostrando Sí. frente a lo frío que nos parece al menos el banquillo argentino, al menos de momento, en estos compases. ¿Cómo se ha metido la jugadora argentina? Nada. Y los Invalidada. argentinos de frialdad no tienen mucho, en el mundo del deporte. Eso entendemos. Pero de luego en este partido, fíjate la vaselina perfecta. Una gran jugada y la pequeña representación finlandesa que está aquí en Ipurúa Eibar, levantándose con ese tanto número 10. Te llama la atención, ¿no, Pablo? Una buena finalización del extremo, una vaselina, es un extremo que tiene bastante habilidad porque tiene recursos de lanzamiento, ha metido al corto, ha metido al largo, ha metido en vaselina. Fíjate, otra parada de la portera, Y no recupera el balón por lo que hemos comentado varias veces, porque salimos a contraataque sin recuperar y nos olvidamos del rechace. Moviendo Argentina, Bien. está debajo del marcador, 6-10 que gana Finlandia. Intenta meterse en esa maraña de jugadoras. Está en la amenaza de pasivo. Tiene que arrear a Argentina en estos segundos para tirar a puerta. Vamos a ver una oportunidad. Pierde el balón. Recupera Finlandia. Bueno, ya ha habido de todo. Casi se quitan entre ellas, entre las dos del mismo equipo Sí. el balón. Sí. Recupera Finlandia. Está muy seria en defensa. Sí. Muy efectiva en la parte ofensiva. Y además se está contando con una guardameta que está parando prácticamente de todo. Y muy metidas en el banquillo, Muy metidos. en el banquillo, perdón, en el partido, desde el En el banquillo. partido. Sí, sí, sí. Me está sorprendiendo, sí, me está gustando. Argentina sorprendida con este arranque que está teniendo el conjunto nórdico. Sí, el primer partido creo que le ganaron de 1 a Euskadi. Sí, sí, vamos a recordar esos resultados, efectivamente. Vamos a pensar que han ido de menos a más, ¿no? Ahora sí, consigue ese tanto, otro más. Para el conjunto finlandés está
En el número 11, 11-6. Gana Finlandia. Disfrutando Argentina. los pocos aficionados finlandeses que hay, los tenemos aquí al lado, que también están viviendo el partido con mucha intensidad y celebrando los goles con mucha alegría. Ahí está. Va a marcar justo en la frontal. Sí. O sea, solo golpe franco porque había hecho pasos el atacante. Finlandia le ganó a Luxemburgo 30-18 en el partido disputado en Verango. Y a Euskadi. Y Euskadi, vamos a ver O si fue tenemos- Euskadi, no, o fue Luxemburgo la que le ganó de una a Euskadi, Luxemburgo. puede ser, sí, sí, Y sí. Euskadi cayó ante Argentina 18-35. Sí, sí. Estamos hablando de dos equipos espectaculares, especialmente Argentina, pero bueno, al momento, qué golazo el que acaba de conseguir. Una gran Finlandia. calidad, un recurso muy bien en la cita 1 contra 1 con un amago de pase y una gran finalización en rosca. Muy bonita jugada. Ojo con Finlandia, se empieza a ir en el marcador 12-7 ganando a Argentina. Y lo obliga a cambiar de portería, Argentina. Acaba de cambiar de portera. Efectivamente. Jugando francamente bien Finlandia, muy férrea en defensa. Argentina con problemas, tiene que recular. Atención al pasivo que le marcan. Argentina no sabe qué hacer. Gran intensidad defensiva de las finlandesas. Está espectacular. Sí. La verdad que están haciendo un 6-0 muy agresivo, muy bueno. Se la juega y para nuevamente la portera. Y encima es que ese gran trabajo defensivo Oye, ayuda muchísimo a la portera. No tengo contabilizadas las paradas de la portera, pero ya llevará unas 5 paraditas. Sí, ¿eh? sí, por ahí llevará. Lo que pasa que con esta intensidad defensiva las jugadoras defienden con mucha tranquilidad porque saben que aunque ellas sean superadas, luego le tienen que meter a la portera. Claro. Y al final eso te Eso da una es. garantía para defender con ganas. Y la portera sabe que la defensa le está ayudando mucho. Porque al ver que no pueden lanzar, que no pueden buscan un lanzamiento que igual en ese momento no es el adecuado. Y con eso favorecen la labor de la portera. Al final es un trabajo de colaboración defensa-portería, vamos. Y que de momento, vamos, para mí lo están ejecutando perfectamente. Y eso le está comiendo la cabeza a Argentina, que incluso tiene el travesaño en contra. Ese tiro perfecto que ha pegado la parte superior de la portería y sigue ese 7-12, 12-7 favorable a Finlandia. Postes de la portera, suelen decir, ¿no? Efectivamente. Eso. Ataca a Finlandia. Wow. Bueno, Sí, no, pero no tienen vértigo para lanzar de fuera, ¿eh? En Sí. cuanto ven opción, vamos a ver en este ataque ahora de Argentina nuevamente. Se la juega por la parte del extremo. Esta vez sí. ¡Qué golazo! ¡Qué bonito! Cómo ha entrado por la escuadra izquierda la portería finlandesa. muy bien, lanzamiento bien a largo. A mí me da la sensación, fíjate, ya es... No sé si son las canas o la veteranía, pero que en cualquier momento, claro, Argentina se supone que tiene que despertar y demostrar lo que es. A ver, Cosa que hasta ahora no lo hemos visto, ¿eh? no, no, hombre, por lógica. Pero Creo que bueno, están sorprendidas. pero muchas veces pasa que el equipo que es inferior también va cogiendo gustillo, se va creciendo, Eso es. ve que le salen las cosas, otra buena acción Fíjate qué jugada, qué pase. de colaboración con el pivote. Muy bien. Sí, el equipo más modesto se viene arriba y luego tú por mucho que quieras, si no tienes tu día, y muchas veces la cabeza suele echar a perder. Pues las Sí. figuras de los equipos cuando no tienen su día deberían recabar de Dios, hostia, no es mi día, voy a dedicarme para jugar para los demás y tal, pero Sí. tiras y no metes, si tiras y no metes te ostecas y al final suele ser difícil. Es que no están tirando cómodas, ¿eh? No, hombre, estas son bastante más agresivas. En este partido, si llegan a estar los árbitros del anterior, ya habría habido el doble de exclusiones, ¿eh? Entonces están permitiendo más. Sí. Pero bueno, si no digo que esté mal, ¿eh? Es decir, que el listón lo ponen ellos donde esto. Luego es cuestión de gustos, que me guste más o menos. A mí me gusta más esto, que sea un poquito más de De contacto. contacto, sí. Porque tampoco se está viendo
Fíjate, pero es que esa al final te come la cabeza, ¿eh? Sí, Que veas sí, que la sí, portera claro. continuamente te va parando todo. Claro, están lanzando muy forzadas. Claro, no. Sí, sí. Estaba medio callándose, no estaba bien puesta para lanzar. Imagínate que para el penalti ahora. Pues supongo que tirar a la derecha la portera. Ah, no, mira. Izquierda. Por eso ha metido igual. Por no hacerme caso a mí. El 13-9 en el marcador. Tímidamente intenta acercarse a Argentina, pero Finlandia está excepcional. Esa sonrisa que tienen las jugadoras en la boca, ¿eh? Se ve que están Es disfrutando. verdad, es cierto. Independientemente de que vayan ganando. Sí, señor. Además lo hemos visto desde el mismo instante de inicio del partido, cuando han marcado Sí. primero cómo ha sido tan exultante el banquillo y las Sí. ganas de disfrutar, ¿no? Empiezan otra vez. Oh, Me queda la duda si es que están viviendo el partido con esa intensidad o tienen frío. El banquillo estoy hablando, ¿eh? sí. No, pues sí, lo están viviendo, está claro, sí. No. Para finlandesas frío esto no es, desde luego. No, Ya bueno. te digo que no. Están muy Eso, acostumbradas. No. Pero hablando de temperatura de otro tipo, sí, Argentina está el banquillo muy... Bueno, Sí. está un poquito expectante, ¿no? No saben, yo creo que cómo romper la Pues- dinámica. Pues no sabría decirte si están entre eso de que no me salen las cosas. ¡Wow! Haya habido algo más que... Bueno, El listón lo están aplicando bien a las dos porterías. Están dejando de defender algo más duro que el partido anterior. Entonces, fíjate, las jugadoras argentinas han pasado ahora a reforzar ese carácter, ¿no? En defensa. sí. Les han dicho claramente, ¿eh? Pero, fíjate. Es que Joder. no tienen prisa en lanzar. No tienen prisa. Les hacen trabajar, les hacen mover. Y cuando están bien orientadas y bien organizadas, Yo lo que estoy viendo, porque la megafonía que estamos escuchando es nuestra de la organización y pareciera que es finlandesa. Axel, no sí. sé si es que tiene familia por ahí arriba, pero cada vez que me tengo en Finlandia suena la música. bueno, supongo que hará lo mismo con Argentina. No No creo. creo, No no creo. sé. No No, creo. conociéndole a Axel no creo que Axel, tenga predilección por... No sé yo, ya indagaremos. Ya preguntaremos a él. Porque Axel no sabe mentir. A ver, el tanto pena máxima lanza Argentina y logra el gol. Tienes razón. La pone con Argentina también. Vale. Ha cambiado la portera para el penalti. Otra de las cosas que a mí me suele gustar. Cuando una portera está parando, le meten un par de penaltis y está parando en ataque posicional, pitan un penalti y cambia de portero. Porque la Sí. sensación que le queda a la portera es de que está parando bien. Si le meten 3 o 4 penaltis, igual piensa más en los penaltis que en el otro y no le ayuda psicológicamente. Por ahí ese cambio. Vale. A ver, digo yo alguna vez lo hacía, cuando entrenaba. Ha rectificado bien ese error Argentina. Me da la sensación que está empezando a haber un pequeño cambio en Argentina, en la escuadra albiceleste. No sé si en el fortalecimiento de la defensa ha habido también alguna parada de la portera. Pudiera, No sé por qué me da que la segunda parte no va a Sí. tener mucho que ver con esta. Sí, a mí también me da esa sensación. Marcan pasivo y pérdida de balón. Eso sí que... Eso ya es inapelable. Sí. 14-10, 4 arriba Finlandia. A 3 minutos para llegar al final de la primera parte. Polideportivo de Ipurúa, Eibar. Tiempo muerto. Finlandia. Sí. Esto normalmente es el equipo que tiene el balón, si no, no puedes pedir. No, pero bueno, buen momento para pedir el minuto, tranquilizar porque- un poco, lo están haciendo bien. Sí, yo creo que Y- además eso, empiezan a ver que igual Argentina igual empezaba un poquito a reaccionar y... Pero bueno, están haciendo un trabajo Sí. en todas las líneas, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que a mí me están gustando en ataque, me están gustando defensa, me está gustando la portería. El trabajo de los desdoblamientos han hecho un par de ellos muy bien también. Un par de veces se han conectado con la pivote bien también. Lanzamiento exterior me han sorprendido gratamente porque están lanzando bien, con fuerza y colocado. Porque ha habido un par de ellos de 9 metros por toda la escuadra. Sí. Igual ha sorprendido un poco a Argentina. Yo no sé, me da que... O igual es que yo esperaba más de Argentina porque es mundialista. Vea. Pero vamos, que tampoco tengo mucha información, como yo estoy opinando por lo que
Sí, sí. Siempre, por lógica, esperas más de un equipo que va a jugar un mundial que el que no se ha clasificado. Pero al final las ganas también son muy... Es lo que comentábamos un poquito antes. Este tipo de partidos se aprovecha para este tipo de cosas. Pero hay gente, jugadoras o jugadores que dicen, hostia, no voy a arriesgar porque igual sobran un par de ellos en la lista y si tengo alguna lesión luego quedo fuera, o muchas veces no arriesgan mucho por... Claro, al final de eso ahí depende cada uno como... Porque según me he enterado hace poco hablando con Jorge Dueñas, ex seleccionador brasileño que estaba con ellas ahora, creo que todavía le quedan un par de descartes a las brasileñas antes del Mundial. Entonces supongo que a estas alturas tener que decir a un par de jugadoras que se tienen que ir a casa, pues no supongo que no será nada agradable. Entonces... La defensa argentina ha maniatado en este caso el ataque a Diazuru y ahora error, porque hay otro error. Ahora hay un par de errores que han tenido ambos equipos. Vamos a ver. Estamos a 2 minutos para llegar al final de esta primera parte. Argentina y el banquillo finlandés que no para de animar. Ese carácter latino lo estamos viendo en Finlandia, carácter nórdico. ¿Por qué no? Haya habido intentando entrar, es lateral. Es que ese lateral lleva todo el rato intentando fintar al débil y le tienen cogido un poquito. Sí. Eso, porque me da la impresión de que la segunda defensora de Finlandia, el tema de las orientaciones con las piernas lo trabajan bien. Pues le está obligando siempre a fintar hacia el lado débil. Sí. Y le está favoreciendo. Fíjate cómo se coloca la pierna derecha adelante. Sí. Le está invitando a jugar hacia la derecha. Sí. Se lo está haciendo muy bien. 14-10, sigue ganando Finlandia. Estamos ya en el último minuto. Bueno, esta primera parte. Independientemente de todo, nos han deleitado con un Sí. muy bonito primer tiempo. Con una, para mí, sorprendente Finlandia. Y ganando el ataque, se ha ido muy alto. Esta última jugada va a ser posiblemente ya la última de esta primera parte para Argentina, con la posibilidad de establecer el 11 sobre 14 de Finlandia. Vamos a ver. Nada, se ha ido fuera. Buscan ahora el contragolpe. Van a ser 10 segundos. Pues es perder la posibilidad de ir de 3 al descanso a poder ir de 5. Lo que tiene este tipo de jugadas. Vamos a ver, se apurarán hasta el final y se jugarán. Igual nos delitan con un fly o... 10 segundos ahora sí para llegar al final. Se levanta y el tanto que sube al marcador. 15-10, 5 arriba Finlandia frente a Argentina. Primera parte concluida. Un breve resumen, Pablo. Pues el resumen positivo. Me está gustando el partido. Me está sorprendiendo Finlandia. Igual esperaba algo más de Argentina. Pero bueno, tampoco se está utilizando las jugadoras menos habituales o está dando minutos. Claro, al no tener información también es complicado, porque también podría ser otra de las opciones que está, y ahora en la segunda parte saca otro tipo de jugadoras, hace otro tipo de defensa, igual está haciendo pruebas, es difícil esto. Pero Finlandia sorprendido además gratamente porque estoy viendo que están haciendo las cosas bien, pero en varios aspectos del juego. Y lo que más me está sorprendiendo es el lanzamiento exterior. Porque por desgracia para mí no se ve mucho en el balonmano femenino. O bueno, yo no veo mucho el balonmano femenino, pero me está sorprendiendo mucho el lanzamiento exterior. Y muy bien, me está gustando. Me ha gustado la primera parte. Compartimos el criterio de Pablo Aranceta en esta retransmisión que estamos realizando del encuentro internacional, recordamos, en el marco del 75 aniversario Juventud Deportiva Rate, 10º de Eibar Escubaloya, mínimo alto, tiempo de descanso, 15-10, gana Finlandia a Argentina. Volvemos en un instante.
estamos de nuevo en esta segunda parte. Reiteramos los saludos para Argentina, porque nos están llegando informaciones que están siguiendo esta retransmisión a través de nuestro canal de YouTube de Ibar Escubaloya, de Arrate Ibar Escubaloya, y suponemos que también desde Finlandia, con la disculpa de no poder hacerlo en su idioma. Hoy lo estamos centrando en este segundo partido, exclusivamente prácticamente en castellano. Habida cuenta de ese seguimiento que se está haciendo desde allí. Comienza la segunda parte, recordamos 15-10, 5 arriba Finlandia, sorprendente. El conjunto nórdico en la primera parte nos ha maravillado desde la portería en todas sus líneas, tanto de defensa como de ataque. Veremos ahora por dónde va esta segunda parte, jugando ahora mismo Argentina. Y comenzamos con otra parada nuevamente también de la portera finlandesa. A ver qué decreta. Está quieto el cronómetro. Hay un error, un fallo en la mesa. Llevamos jugando unos segundos y el reloj nos ha puesto en marcha. Aproximadamente será en torno a 10-15 segundos no más. Y ha habido un lanzamiento con parada de la portera y un fallo en el contraataque de Finlandia. Las cosas que pueden llegar a ocurrir en tan poco tiempo. Sí. Como la vida misma, Pablo. Exactamente. Como la vida misma. Exactamente. Aunque en este tipo hay otros deportes que se nota mucho más. Sí. Por ejemplo, en fútbol un partido puede cambiar en un segundo. Cierto. Aquí es más complicado. Aquí tiene que ser un cúmulo de malas cosas para... Efectivamente. Bueno, pues está el partido detenido en estos momentos. Están incrementando ese segundaje, que imagino llegará hasta los 10 segundos, suponemos, pero bueno. No sé si en estos casos el tiempo se lleva, aparte de la mesa, no sé si suele haber un cronómetro de los de toda la vida en el bolsillo de alguien. No, normalmente los árbitros suelen llevar y al final vale lo que dicen los árbitros. Sí. Sería una pena que se habría estropeado el marcador. Pues de momento está... Sí, está el árbitro mandando a las jugadoras de Finlandia balones. Finlandia-Argentina, este último encuentro del torneo internacional, la Euskal Federazio A, junto con las instituciones en las diferentes localidades donde se han disputado. Recordamos Berango, Vitoria-Gasteiz, Eibar, y me olvido de alguna, ahora voy a averiguar cuál era la otra, no me quiero dejar a ninguna, que han acogido estos encuentros internacionales de las selecciones. El de ayer fue en Berango. Vitoria-Gasteiz fue de preparación, el de Vitoria-Gasteiz. Sí. Fue de preparación, que tuvo lugar esta misma semana, que es cuando fueron llegando las diferentes delegaciones presentes en este torneo. Marca el colegiado. Supongo va a ser Argentina la que ponga en liza la pelota nuevamente. Pues en principio marcan 4 segundos solo. No, pero me da la impresión de que se ha estropeado el marcador y van a seguir con el marcador del árbitro, porque si se ha estropeado el marcador tampoco es plan de que las jugadoras se queden frías con esta temperatura, con lo incómodo que es jugar sin marcador este tipo de partidos. Sí, porque despista. Evidentemente a nosotros nos va a jugar una mala pasada. Sí, mucho. Habrá que tener cuidado ahora, a partir de ahora. Y hablar es posible. Posiblemente llevemos tanto tiempo. Sí, pero nunca coincide. Cuando para el árbitro no te enteras, cuando da otra vez. Bueno, aprovechamos para comentar que, hablando de Argentina, hace poco teníamos también esta semana, creo, la noticia de que quien fuera jugador de la Juventud Deportiva Arrate, Gonzalo Carou, va a formar parte de la selección argentina masculina. Estuvo en el Mundial que hemos tenido, las Olimpiadas, exactamente. Sí. Estuvo jugando, ya ha dejado de jugar como tal y va a formar parte de la selección argentina masculina. ¿El cuadro técnico? Claro. Pues también he aguantado, porque tendrá 40 y tantos años. Claro, muchísimos años, sí. Fíjate. Me hablo de memoria, no. Cuando vino aquí a jugar con nosotros era un crío, sí. No, está el marcador en marcha otra vez. Vamos a ver quién se adapta mejor, si está funcionando. A ver quién se adapta mejor. Se ha vuelto loco el cronómetro, el marcador. El marcador, ahora pondrán el marcador. Porque van 15-11,
Vamos Sí. a ver si lo arreglan. Sí. 15-11. Ahí está. 15-11. Sí. Bueno, Pues ya será está, por, ¿no? va a ser el granizo. Recordamos que estamos bajo una inclemencia meteorológica importante, con granizo, lluvia, viento, bueno, por lo que tiene que hacer prácticamente en invierno que estamos. Vamos a ver a quién afecta más este parón. Está Argentina jugando en ataque. Recordamos 15-11, abajo, 4 abajo. El conjunto albiceleste. Ahí está la defensa finlandesa, aguantando las embestidas argentinas. Marca pasivo el colegiado. Últimos instantes. Hombre, hay expulsión, fijo. 2 minutos. Y bastante sí nos ha hecho daño, porque la caída ha sido... Madre de Dios, se ha escuchado desde aquí. Nada, se ha levantado rápidamente la jugadora. Sin muchas protestas, ¿eh? Efectivamente, como debe ser. Sí. Algo importante que siempre agradecemos. Vamos Y a eso ver la inferioridad a Finlandia. Sí. Bueno, y Argentina, claro. A ver. Bueno, ya ha tenido 2 intentos Argentina, uno de ellos los ha materializado. Vamos a ver ahora. Intenta jugar sobre sí mismo. ¡Bonita jugada! ¡Qué bonita jugada de la jugadora 22 de Argentina! El 15-12 en el marcador. Bueno, el partido ha comenzado de otra forma muy distinta a como fue la primera parte. Sí, sin duda, sin duda. De momento el ritmo parece un poquito más lento. Esperemos que no sea el cansancio acumulado de 3 partidos en 3 días. Porque por lo que veo los banquillos están repletos de jugadoras. Entonces habrán dosificado bien los minutos. Se supone. Está jugando Finlandia en ataque. Está mucho más férrea en defensa Argentina. Y el de milagro. El lanzamiento de la portera Argentina. 3 de esos hemos visto en el primer partido. Sí. Ha sido espectacular. No es muy habitual tampoco. Parece fácil a portería vacía, pero hay que tirar de una portería a la otra. Sí. Tiene su aquel. Hombre. Ha abierto mucho más la defensa argentina ahora en superioridad. El juego en ataque de Finlandia está de momento en 15. Pega en el marco de la portería. Pelota para Argentina. Inicia el ataque. El lateral zurda. Se la juega ella misma. Ha hecho pasos. Ha hecho pasos, sí. Ha hecho pasos y por lo tanto... Bueno, ya recuperan la oscuridad. Y vuelta a la normalidad. Defensa marcando el banquillo argentino. Finlandia. Bueno, esto ya empieza a ser otra cosa, ¿no? Sí, ya es más... Esto empieza a ser otra cosa. Parece que se han ajustado las piezas en el tiempo de descanso. Sí, se ajusta por lo menos un poquito más a la idea que teníamos de un principio. Sí. ¿No? De una Argentina algo superior, pero por lógica, no ni por conocimiento ni por datos, por lo menos en mi caso. Sí. Defensa 5-1 de Finlandia. Vamos a ver qué jugadita más bonita. Qué jugada en prácticamente 2 manitas que ha conseguido establecer ese 3 de 15. Ojo, se acerca a 2 Argentina. Sí, la intensidad defensiva se ve mayor en Argentina ahora. Sí, ahora vemos al banquillo argentino, empieza un poco más a calentarse. Esto va por bandos. Se disculpa la jugadora argentina. Va a sacar de falta Finlandia. Kutulainen con el balón. Se la da al central. Va a intentar desde el lateral derecho. No, extremo. Se marca pasivo. Ahí la presión argentina de la defensa.
Esa defensa que se ahí petente y el tiro que sale fuera. Recupera Argentina. Minuto ya prácticamente 6 de esta segunda parte, 15-13. 2 abajo Argentina, pero la albiceleste está siendo muy distinta a la primera parte. También Finlandia, ¿eh? Sí, ya ha reducido 3 goles de los 5 que ha ido al descanso. Sí, y parece que se ve otra cosa. Ha subido la intensidad defensiva. La circulación en ataque me está pareciendo más rápida que en la primera parte. Buscaba ahí la pivote, no ha podido ser, recupera rápidamente Finlandia, buscando el contragolpe desde el puesto de central, recupera hasta justo la línea de portería y gol. El tanto de Finlandia que rompe la tendencia que estaba teniendo Argentina. 16-13 arriba, Finlandia frente a Argentina. Se están emperrando un poquito en conectar con los pivotes y en defensa al 6-0 no es fácil conectar con el pivote. Ajá. Y como no sea totalmente preciso, lo normal es que pierdas el balón y propicies un contraataque como este. Está jugando Argentina en esa zona ofensiva, buscando desde el lateral. ¡Bonito! ¡Qué bien ha entrado ese lanzamiento de Argentina! 14-16, 2 abajo. Muy buen lanzamiento al corto. Esto está cuando menos más igualado. Qué bonito, tanto de la pivota finlandesa. Me había parecido pasos, pero bueno. Ahora el balón con la izquierda y ha lanzado con la izquierda, ¿eh? Sí. Y no es zurda. Hay que destacarlo, sí señor. Argentina insiste en ese ataque ahora nuevamente. Defensa de 6 de Finlandia. Avanza un poquito con 2 de sus jugadoras para frenar un poquito la organización del ataque. Se cuela y el tanto de Argentina. Está desatando la lateral izquierda con unas buenas penetraciones. Jugadora de mucha fuerza. Reclama el banquillo argentino a sus jugadoras que están en pista, que estén atentas en defensa, que no cedan ni una. Está teniendo problemas para encontrar ahora el ataque. Finlandia. Está teniendo problemas para jugar, ¿eh? A ver, ahora se la juega. ¿Para dónde la portera? ¡Qué parada más bonita ha hecho! Bueno. Me da que nos vamos a divertir más esta segunda parte. Sí. Va a estar, divertir más quiero decir que va a estar igualado y que... Parece que ha despertado Argentina, podríamos decir, porque vamos, la primera parte ha sido un poco extraña. Moviendo el balón, Argentina. Zona de centrales, lateral. No sé si va a buscar el extremo o no, central nuevamente. Va a marcar pasivo más pronto que tarde y lo marca. Argentina tiene que lanzar ya, se busca ahí. Vamos a ver, zona de extremo. Gol. Pega en el poste. Pega en el poste, no ha llegado a entrar. Me está sorprendiendo lo poco que está jugando por el extremo derecho Argentina. Están casi todo el rato en su lateral, de central, lateral izquierdo y extremo izquierdo. Ajá. Y la extremo derecha ha parecido zurda, es que creo que no la he visto lanzar todavía, no sé qué. Me está sorprendiendo un poco. Su lógica tendrá, pero... Está ahí ahora atacando Finlandia. ¡Joder! ¡Qué arma! ¡Qué arma! ¡Qué brazo derecho! ¿Cómo le ha metido? Otra de las... el ABC del balonmano. Las trayectorias de los laterales, si van al centro, cruzan al otro lado. Y si van frontales, tiran a su... Ajá. Claro, tiene su lógica. Favorece el lanzamiento cruzado si vas hacia el centro, pero al final cuando todo el mundo lo hace ya los porteros ya están esperando. Lo que pasa es que ahora la ha metido por la misma escuadra. Ahora era complicado parar, pero... Ha sido de una perfecta ejecución. Parada de la portera finlandesa. Igual es la primera que lanza al extremo derecha. Sí, es verdad. Sí. La buscan, se cuela. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita vaselina! La jugadora pelirroja del conjunto argentino, la número 17. Esa vaselina desde el lateral derecho que establece el 18-16. Estamos en el minuto 10 de la segunda parte. Argentina está empezando a despertar. Y Finlandia está teniendo sus problemillas, tanto en defensa, pero especialmente en ataque. No le vemos tan fluida como antes.
Intenta buscar el pivote, ahí puede haber penalti, falta. 2 minutos. Pena máxima. 2 minutos. 2 minutos. Argentina se queda con una jugadora menos. Yo recuerdo, este árbitro fue jugador de la Rate también. ¿Cómo? El árbitro, el central ahora, fue jugador de la Rate también. ¿Ah, sí? Sí. Perfecta Argentina. Ha interceptado ese pase que iba hacia el extremo, hacia la extrema derecha y recupera por lo tanto la posesión del balón Argentina. Jugando la número 17. Lateral derecho del conjunto albiceleste. Minuto 11, 18, 26. 18 y 16. Barkatu 2. Arriba Finlandia, mantiene la ventaja, la superioridad en el marcador desde el mismo inicio del partido. Y vacía portería. Penalti. Pena máxima. Ah, no, sí. Sí, penalti. Pide tiempo. ¿Qué está pidiendo? ¿Tiempo muerto? ¿Qué pide la jugadora? No. La jugadora no puede pedir tiempo muerto. No quiere estar, pero es para limpiar la cancha, creo que estaba diciendo, ¿no? Bueno. Gol. El tanto de Argentina. Penaltis, los 3 o 4 que han tenido, los penaltis ella, los 3 o 4 los han enchufado, ¿eh? Ajá. Bien. Bueno, máxima igualdad, de 1 abajo, Argentina y creciendo. El juego a extremo, va a recuperar la pelota. 7 metros. Pues se puede establecer el... Ah, no, está todavía 1. Sigue adelante en Finlandia. El tanto de Finlandia, 19-17. Ahora es que estamos viendo un bonito partido entre Sí. Argentina y Finlandia. Entretenido. Hay más igualdad y siempre le da otro toque al partido. Pero bueno, podemos decir que esto es más real lo que estamos viendo en la segunda parte que lo de la primera. Sí, desde luego. Pero repito, que estoy hablando sin ningún conocimiento, es decir, no sé el nivel que tienen, pues no les he visto jugar, pero... Es dura esta jugadora, la número 17 Sí. de Argentina, me gusta. Es constante, buscando... Vamos a ver la pivote. ¡Qué bonita ejecución! ¡Qué bonita ejecución! El tanto que sube al marcador. 19-18. A 1 Argentina. Arriba Argentina, has dicho, Aitor. Arriba Argentina, ¿no? A 1 Argentina, a 1. Argentina, no. De momento Finlandia sigue delante. Es. Pero esto huele a... Sí. Esto huele a que Argentina poco a poco va pisando el acelerador. Ya. Pues tiene la oportunidad ahora de empatar el partido. Sí. Vamos a ver la oportunidad. No. Buscan el contragolpe. ¡Wow! Le ha cogido el vuelo. Perfecto. ¿Cómo ha adaptado el balón con una mano? Impresionante. Muy bien. Y no ha sido un pase tenso, ha ido un poco bombeado. La defensora casi llega, pero la adaptación con una mano al balón ha sido muy buena. Sí, desde luego. Mucha calidad, sí, muy bien. Pues bueno, sigue adelante, sigue esa ventaja de Finlandia. Y el tiempo también sigue, estamos prácticamente en el minuto 15 de la segunda parte. Fíjate que la entrada de milagro ha pegado justo en el poste de la portería, recupera el balón nuevamente Finlandia. Sí, son lanzamientos opresivos, no es una jugadora de mucha envergadura, aunque sea zurda. Eso es. Buscan un ataque o un lanzamiento que sorprenda. Bueno. ¡Wow! ¡Qué bien se ha ido colocando! Hasta... Es que lanzan muy fuerte y ahora tienen un buen armado de brazos. Sí, lanzan muy fuerte, sí.
Qué poderío, qué fortaleza ese brazo derecho, como ha ejecutado maravillosamente en 2 tiempos ese tanto. 21-18 para Finlandia. Está realizando un partido luego soberbio. Esta segunda parte de Argentina está un poquito más en lo que podíamos esperar, pero Finlandia, ojo, no está ahí. Jugando desde el extremo zurdo, en la zona de central. Y colocado 7 metros. Perfecto. Nuevo cambio en la portería de Cambio de Finlandia. la portería para el lanzamiento de penalti, entendemos, ¿no? Sí. Se puede poner en 19-21, a 1 de coger a Finlandia todavía. Hay que meterlo y lo mete. Sin contemplaciones. Tiene buen lanzamiento la lateral izquierda de Argentina, la número 22. Sí. Tiene un lanzamiento muy potente. Lanza fuerte, colocado. Sí. Bueno, pues ahí está este partido, esta segunda parte mucho más igualada. Y ahí ese error de Finlandia en el ataque puede propiciar Sí, error que no se acerque forzado. un poquito más. Sí. Con Pasillo. Ha encontrado el Pasillo. La defensa estaba dormida. La rectifica muy bien, en el aire. Sí. Cruzando el lanzamiento al otro lado. Sí. Sí, pero no, si le dejas llegar en carrera, sobre todo a la mejor lanzadora del otro equipo, lo normal es que acabe como ha acabado. Hay que salir y chocar. Pues el tiempo muerto que llega por parte de Finlandia, solicitado por el banquillo nórdico. Bueno, 21-20 a 1 Argentina y subiendo. Se resiste Finlandia, no pierde esa ventaja en el marcador, pero sí que se ve que Argentina poco a poco va entrando, ¿no? No se ha descentrado el Finlandia, ha seguido, aunque se vayan acercando, siguen en su esto, con lanzamiento exterior, la defensa 6-0. Me gustaría que hiciera otro tipo de defensa para verlas, que supongo que no lo harán porque le está funcionando bien esta y no creo que cambien. Claro. Pero de momento el 6-0 le va bien porque está colaborando bien y luego la portera está parando. Entonces, eso te da... Se recupera el tiempo muerto. Recuperamos el tiempo muerto. Estamos en el 17, minuto 17, recordamos, de esta segunda parte. Y se reanuda el juego. Sí. Recordamos que está jugando ahora mismo Finlandia, la que está llevando el partido, intentando establecer ese resultado de 21-20 que tiene en el marcador. Muy buena acción del pivote. Está gustando mucho la pivote finlandesa. Ha conseguido muy bien ganar la posición, bloqueando muy bien a la defensora, pero le ha sacado el lanzamiento a la portera en medio espagat. Muy bien, rápida reflejo la portera también. 21-20, sigue uno arriba Finlandia. En ataque Argentina, moviendo la pelota, esa circulación izquierda-derecha perfecta, más rápida, se resiste la defensa. Hay 8 pasos, sigue en posesión del balón. Vamos a ver esa barca, vamos a ver si consigue ese resultado que quiere Argentina en este ataque, que puede significar el del empate, Ojo, marca pasivo del árbitro, el aviso, la vaselina se queda corta. La vaselina que se queda corta. Ha extendido bien los brazos hacia arriba la portera, sí, la verdad es que... Nos hemos hecho una foto para la posteridad mientras íbamos hablando, ¿verdad que sí, Pablo? Sí, es la primera vez que coincidimos y que quede constancia. Que quede constancia, luego lo subiremos a las redes sociales. Bueno, esperemos que no haya muchas risas,
Nada. Oh, otro gran lanzamiento. Oh, qué tiro tiene, qué potencia. Sí, sí. Parece que ha contactado en alguna defensora. Sí. Porque recupera el balón Finlandia. Sí. Bueno, pues estamos ya casi en el 20. Sigue ganando Finlandia. 1 arriba, 21-20. En ataque el conjunto nórdico. Viste completamente de azul. La jugada en ataque, interceptada de forma correcta por Argentina. Sigue el ataque finlandés. Intentaba armar, marca pasivo ya el colegiado, va avisando. Tiene que tirar. Ha botado delante de la portera y la ha desequilibrado. Sí. Sí, un lanzamiento Muy sorprendente. bien. Bueno, se podía esperar porque estaba en amenaza de pasivo, pero sí, la ha botado delante y la ha sorprendido a la portera. 22-20. Finlandia se resiste a que Argentina le coja en el marcador. Qué partido más bonito estamos viendo en Ipurúa, en Eibar. Sí. Qué bonito partido. Ahí está la jugadora, pero qué casta tiene. Pero qué casta tiene esta jugadora. ¡Wow! Fantástica. Cómo entra sin miramientos y se cuela entre la defensa. Es brava, sí. Espectacular. 22-21. En ataque Finlandia, moviendo la pelota. La central que tiene un brazo derecho que asusta. Pasa el pivote, pega en el poste. Recupera Argentina. Ojo que tiene en sus manos la posibilidad de empatar el partido. Muy bien el desdoblamiento del extremo. Ha conseguido lanzar de 6 metros. Mira. Gran fintadora. ¡Qué maravilla! Bueno. ¡Qué gozada de chavala! ¡Qué fuerza! Y no se queja de nada. Bueno. Casta. Acaba de empatar el partido de Argentina. Sí, por poco no nos vamos a poner empate a 22 en el minuto 22. Otro lanzamiento. Me gustaría tener una planilla para saber la cantidad de goles que lleva la número 10 de ella, la lateral izquierda. Pues igual lleva 8 o 9 ya. Pero y con unos lanzamientos muy buenos. La jugadora finlandesa que ha desnivelado nuevamente 23-22. Sí. Ataca Argentina. Ahí va. Se ha caído. Ha sido resbalón, sí. Sí, van a tener que limpiar un poquito esa zona, me parece, ¿no? Sí. Van a proceder a la limpieza de esa zona rápidamente para evitar mayores problemas. Una de las cosas que me ha llevado bastante la atención en el partido, independientemente de la portera de Finlandia, la número 10, que el lanzamiento exterior y tal, me está gustando mucho la pivote, aunque no ha metido muchos goles, el trabajo que está haciendo en el 6-0 con Argentina. No ha habido nada, sí, dice el colegiado que sí, pena máxima. Pues si lo ha dicho el colegiado, será así. Amén, Jesús. Puede empatar Argentina otra vez, ¿eh? ¿Pero alguna vez tendrá que fallar Argentina o qué? Otra vez. De momento no. A ver si conseguimos el empate a 23 en el minuto 23. Ya que con el 22 no hemos coincidido. A ver. Joder, Pablo. Fíjate la pivote del trabajo, cómo fija atrás, cómo bloquea. Me está gustando bastante la pivote de Finlandia. Cómo gana la posición. Y el trabajo de continuidad, Finlandia lo hace bien también. Fija, suelta el balón, no tiene prisa. Le ha parado ahora sí. Ese tiro exterior, ese tiro desde el central, espectacular de la jugadora finlandesa, le ha parado en esta ocasión la portera. Ha ido a media altura, como hemos comentado más de una vez. Sí. Ojo, estamos en el minuto 23 en el marcador, lo que le gustaba a Pablo. No sabía que era supersticioso, Pablo. No, que no soy en absoluto, que no. Me ha coincidido mirando para allí, se me ha ocurrido, no, sin más, no
No Bueno. tengo, ese tipo de problema no tengo. Sin más. Bueno, se puede poner por delante, Argentina. Creo que es la primera vez se pondría, De momento va a tener que esperar. Recupera Finlandia. Sé al final qué pasará, pero la verdad es que no está perdiendo la concentración en ningún momento Finlandia, Se acercan, con Sí, empate pero- tiene que defender, pero sacan el balón y están, Sí, están sí, muy sí, metidas sí, en el sí. partido. Muy metidas. Sí. Buah, es que tiene ahí tiene dos laterales y una central que madre mía. Mira, 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 Sí. Al límite, Wow. Maravilloso. También, está muy bien. Qué sí. bien está jugando. Me encanta esta jugada de Argentina. Jugando en ataque Finlandia. Estamos en la amenaza, están en la Número amenaza 10, de se preparan para pasivo. lanzar, marcan pasivo. Nada. Pero el O sea balón que para Finlandia. Córner, sí. La 17 de Argentina. Pero sí, siguen en la amenaza de pasivo. Sí. A ver con qué nos sorprenden. Me queda sin batería. Ahí han intentado la conexión con la pivote. Tiempo muerto, ¿no, Pablo? Sí. Solicitado por Argentina. Creo que ha pedido le queda otro tiempo muerto todavía. Sí, supongo que buscará preparar algo para ver si consigue por primera vez ponerse delante en el marcador. Es que en todo el partido siempre ha estado Finlandia mandando en el marcador. Finlandia, digo, siempre ha estado. Sí, sí, creo que sí. A ver, estoy hablando un poquito de memoria, pero creo que ha ido todo Sí. el partido de arriba. Siempre ha ido arriba. Argentina no ha ido ganando en ningún momento, creo. O igual, no me acuerdo quién ha sacado, no sé. No, ha pero arrancado bueno, Finlandia. pero bueno. Sí. Podemos ver si asistimos a 5 minutos finales llenos de intensidad, de emoción Sí. y esperemos que de concentración. Estamos a 5 minutos para el final del partido. 23-23. Argentina-Finlandia. Jugando en ataque Argentina. Sí, Pablo. Iba a decir que siguen los ánimos desde el banquillo en las finlandesas. ¡Buah! Bueno. Sin duda alguna, está siendo una de las jugadoras más destacadas, Qué buena 1 contra 1, qué buena finalización con un fuerte y flojo en Vaselina. Sí, es buena jugadora. Se ha puesto por delante por vez primera Argentina. Estamos a 5 minutos para el final del partido. Está espectacular esta jugadora, en defensa Sí. y en ataque. Sí. Bueno, Tienen buena primera línea las finlandesas, sí, porque la central también es... Uf, y 2 minutos. Ha llegado tarde, sí, y ha chocado con ella. sí. Sí, bastante que no se ha hecho daño ella, Sí. Pues le ha pillado justo en el tiro. Sí, sí, se ha podido hacer daño, sí. Sí. Ha llegado muy forzada y Sí. un poco tarde. Cano. Sigue los ánimos del El banquillo. banquillo finlandés, sí. Recupera el ritmo que tenía, especialmente Sí. en la primera parte. Porque ven que, ojo, Sí, sí. Bueno, 24 iguales en el marcador. A 4 para el final. Se intenta colar. No. Ha ido rápido la extrema para hacer el cambio para que salga la portera. Pero creo que están arriesgando mucho. Bueno.
Marca el aviso de pasivo el colegiado. Se la va a jugar a Argentina. Sí. Bueno. ¡Oh! Sí. Dile qué paso. Pero, bueno, No me ha parecido que ha habido pasos. 24-25, gana Argentina. El pase a extremo, sorprendente. Pega en el poste. Ahí no ha tenido suerte Finlandia en esta ocasión. La jugadora van a llegar 17 vivos Argentina. al final del partido. Estamos a nada, 2 minutos, 24-25, 1 arriba Argentina. Uno arriba Argentina, está jugando en ataque ahora mismo. Poderío, qué poderío, eso, haya habido una interpretación un tanto delicada, pero bueno, no se ha pitado nada por parte de la pareja arbitral. Ataca Finlandia. Es que Pierde la ocasión. Una ocasión magnífica que tenía en la zona de pivote. Va a recuperar Argentina. Para la portera. Ha parado Finlandia. 24-25. Sigue uno arriba Argentina. ¡Qué partido! ¡Qué final de partido estamos viendo, Pablo! sí, la verdad es que es de agradecer. Es de agradecer que haya salido este partido. Lo están dando Pero todo. sí. A nadie le gusta perder, Aitor. Sea vistoso, sea lo que sea. Claro que sí. Nada, y las jugadoras están Pero fantásticas, ¿eh? Sí, igual todavía hay un par de ataques, ¿eh? Sí. Ahí había tenido la oportunidad, se levanta, no, va a ceder a su lateral. Extremo. Y ha salvado. Ha pegado en el poste antes, ¿no? No, ha parado ella. Ha parado ella. Sí, le ha ofrecido el corto, pero luego lo ha cerrado, sí. Ha estado muy viva la portera ahí. Le ha ofrecido muy fácil el corto y luego ha reaccionado muy bien. Pues a uno arriba, queda un minuto. Sí. Gana Argentina. Vamos a ver Ataca si, Argentina. a ver si ataca, a ver si arriesga Finlandia. Y hay tiempo muerto de Argentina. Segundo minuto que tenía para pedir. Bueno, vaya final, ¿eh? Sí. Vamos a ver cómo reaccionan ahora. Si deja que pase el tiempo, qué tiempo le dan los árbitros. Sí. Si arriesgan un poco, a ver cómo reaccionan. Bueno, pues el último tiempo muerto. El último tiempo muerto por parte de Argentina. Quedan, 40 segundos para el final. A ver con qué nos deleitan. Vamos a ver qué reacción tiene Argentina, cómo juega este último ataque y cómo defiende Finlandia el último ataque. Bueno, pues Argentina se la va a jugar, obviamente, porque tiene en su mano. Sí, no, hay que ir. No creo que pueda llegar a final del partido. Sí. Arranca, quedan 40 segundos. Uno arriba Argentina. Posesión para Argentina. Moviendo el balón, circulándolo. Zona de central para lateral. Lateral derecho, que es sin duda una de las 17 la que van a buscar. Están esperando el pasivo. Se la va a jugar, marca pasivo. Ojo que puede marcar el pasivo, recupera Finlandia. Balón que queda suelto. Lo controla Finlandia. Muy bien, el entrenador finlandés, muy hábil, ha pedido el minuto. En el tiempo preciso, con 15 segundos por delante. Muy bien los dos entrenadores. Bueno, la jugadora número 17, que si no me equivoco es apellida Cano, si no que me disculpen. ¿Cómo? Cano, si no me equivoco. Si no que me disculpen. A ver si recuperamos ese nombre de esa jugadora para ser justos con ella y con su familia. Solo faltaba. Sí. Pues está siendo una bomba. Bueno, oye, qué partido más intenso el que estamos viviendo, Pablo. Sí. La verdad es que a salir a gusto después de este partido. Bueno, a ver. uno arriba Argentina,
nos quedan prácticamente nada, 14 segundos. 14 segundos. Vamos allá. Vamos a ver. Ataca Finlandia. Circulación de balón. Lateral derecho, central. Busca ahí la jugadora 10, casi lo pierde. Recupera, se la juega. ¡Fuera! ¡Ojo! ¡Final! ¡Final! Ganó Argentina. La verdad es que se merece un aplauso a los dos equipos. Cómo han trabajado, cómo han jugado. ¡Qué partido! ¡Qué maravilla! Nuestra enhorabuena para Finlandia, para Argentina. ¡Qué partido más bonito hemos visto en Ipurúa! Todo el público aplaudiendo. Una maravilla. Así cerramos nuestra retransmisión. Sí. Pablo, Ya. contento, ¿no? Muy bien, la verdad es que he salido muy a gusto. Hemos visto el primer partido, un poco había mucha diferencia de un equipo al otro. Pero bueno, me quedo con la garra de nuestras guerreras, lo que han peleado. Y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa el segundo partido. Sorpresa, por cierto, bastante agradable. Felicitar a los dos equipos. Toda la suerte del mundo a Argentina en su mundial. Y hasta otra de estas. Repito, un placer haber estado contigo, Aitor. Y a ver cuándo nos vemos en otra de estas. Mira, Un es que, saludo. compañero. Así cerramos la retransmisión en el canal de YouTube de Eibar Eskubaloia. Mila esker guztiei. Eskerrik asko.